Bueno, por favor, abran sus Biblias a Jonás capítulo 2, Jonás capítulo 2. Para eso que nos están visitando por primera vez o primera vez en un largo tiempo, nosotros comenzamos recientemente a estudiar el libro de Jonás. Estamos en capítulo 2. En sí, como le dije la última vez, que el capítulo en el hebreo comienza con la última parte de la narración en versículo 17 de nuestras Biblias. Y es posible que los traductores de aquí de la Reina Valera dividieron el texto comenzando como lo tenemos ahí en versículo 1 con la oración de Jonás al Señor, porque en sí él va no solo dar una oración, pero es una oración en forma poética, en un sentido es como un salmo, y pudiera bien encajarse en los salmos como un salmo al Señor. Y entonces la continuación de la narración se ve en versículo 10, cuando dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y lo que tenemos entonces es la oración de Jonás mientras que estaba en la barriga o en el vientre del pez, el gran pez. 3 días y 3 noches él le clamó al Señor. Entonces en capítulo 2 versículos 1 al 10 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi corazón llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El mensaje clave aquí, el mensaje principal del pasaje es en versículo 9, esa última oración de versículo 9. La salvación es de Jehová, y se puede decir que es el mensaje de todo Jonás, porque Dios quiere traer salvación a un pueblo que Jonás no quiso llevar. Él no quiso proclamar un mensaje de Dios para que ese pueblo sea salvo. Pero Dios le está enseñando una lección, y una lección fuerte a Jonás, y él se da cuenta aquí que al fin y al cabo la salvación es de Jehová. Esa frase declarativa es tan sencilla pero tan profunda. Piénsalo de eso. Primero, pensar sobre el concepto de la salvación. Aquí, en el contexto de la vida de Jonás, vemos que la salvación que él va a experimentar aquí no es una salvación espiritual. Se puede asumir por el testimonio de las Escrituras de la vida de Jonás, que Jonás era ya un creyente, ya él ha experimentado la salvación espiritual, ha sido convertido y justificado por la gracia de Dios, como cada creyente en el Antiguo Testamento. Pero aquí
como vemos en sus situaciones, él está clamando por una salvación o una liberación física, temporal. Pero eso no quita del hecho que cualquier modo es la salvación. La salvación viene de Dios. Él es la fuente de la salvación. Él es que causa la salvación. Él es el que proporciona la salvación. Y muchas veces, como vemos aquí en Jonás, cuando estamos ya puestos en una situación en la vida cuando no hay otro remedio, porque estamos tan incapacitados de hacer algo por nuestra propia situación, que entonces le clamamos al Señor: ayúdame, Señor, sálvame, Señor, quítame esto, Señor, perdóname, Señor. Y entonces el mensaje es sumamente importante, pero claro, la salvación física o temporal de Jonás es para entonces que él lleve a cabo su responsabilidad a ser un mensajero de Dios a los ninivitas, para que ellos entonces conozcan la salvación espiritual eterna de Dios. Entonces, esta frase, esta oración, la salvación es de Jehová, puede ser el mensaje más importante de toda la Biblia. Porque al fin y al cabo sabemos que Dios existe, Dios se ha revelado, pero si Él no revela y Él no proporciona un remedio, una solución para nuestra pecaminosidad, para ver un camino de salvación, entonces estaremos bajo todavía su condenación y sufriremos un juicio eterno. Entonces, que podemos leer la Biblia y no solo saber de Dios, podemos saber entonces que Él ha proveído salvación. Él provee salvación a pecadores. Entonces, la fuente, el fin y sin duda la única causa posible de la salvación, sea física o espiritual, es Dios y Dios solo. La salvación no es por nuestros esfuerzos, sufrimientos o bondad. Particularmente la salvación espiritual no es por nuestro esfuerzo o sufrimiento o bondad o rituales religiosos o hasta nuestro propio arrepentimiento. Viene solo de nuestra propia voluntad en última instancia. El único recurso para y fuente de nuestra salvación es Dios mismo. Nada más para acordar de lo que se revela después en el Evangelio de Juan, cuando Juan da un resumen de las respuestas, de la manera que la gente respondieron a la revelación del verbo de Dios, sea los judíos o sea el mundo gentil. No lo conocieron, no lo recibieron, pero entonces en capítulo 1, versículo 2, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O luego en el libro de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, un versículo que conocemos muy bien, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es de Dios, don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si esto es una salvación física, entonces viene solo de Dios, no puede venir de otro recurso, otra fuente. Bueno, se puede decir que a lo mejor alguien te salva, ¿verdad? Hay guardavidas en la playa, hay salvavidas que alguien te puede tirar, o te pueden tirar una soga y salvarte de ahogarse en el mar,
o están los bomberos que a lo mejor entran y si estás atrapado en un edificio que se está quemando, hay bomberos que entran y arriesgan sus propias vidas para salvarlos. Pero todo al fin, hasta esos son medios, porque al fin y al cabo el que decide quién tiene vida y quién va a morir, o quién tendrá vida y quién va a morir, es Dios. Es Dios. Y Jonás está en una situación donde, como le dije, él no tiene más remedio que reconocer Dios como la fuente de su salvación y lo clama. Entonces vemos aquí que Dios es la fuente su gracia es la fuente de la salvación, de nuestra salvación, especialmente la salvación eterna, espiritual, pero para la vida de Jonás en este momento era una salvación que él necesitaba experimentar si iba a vivir más tiempo en este mundo. Y entonces nosotros necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos la salvación de Dios, y especialmente en un mundo donde la oscuridad o las tinieblas nos rodea. La gracia de la salvación de Dios obra para mover nuestra voluntad a estar alineada con la voluntad de Dios. Y aquí lo vemos por el testimonio de Jonás. Vemos tres maneras en que la obra soberana de Dios en la salvación hace que la voluntad de una persona cumpla con la voluntad de Dios. En los primeros 3 versículos vemos la primera manera. Y esa primera manera que la obra soberana de Dios en la salvación hace que la voluntad de una persona cumpla con la voluntad de Dios de esta manera es hacer que la voluntad de la persona esté desesperadamente impotente, reconocer que su voluntad es desesperadamente impotente para llegar a la salvación, para tener salvación. Fíjense lo que dice aquí. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Otra vez, la continuación de la narración. Pero ahora vemos que tenemos ahora esa oración aquí preservado a nosotros de una manera poética. Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dios soberanamente te pone en una situación personal que te llevará a necesitar desesperadamente a querer su salvación. En versículos 1 al 2, ciertamente Jonás reconoció eso. Desde las oscuras profundidades de su desesperación física, literal, él está en el vientre de un gran pez, en el medio o en las profundidades del mar. Jonás de ese sitio, de ese lugar, Jonás ahora le clama a Dios para que le conceda una liberación, una salvación. Esto es una evidencia de que el Señor está obrando de una manera de derribar el espíritu independiente y rebelde de Jonás a través de esta manera. ¿Verdad? ¿Verdad que él está en el mar, y en el mar él lo vio precisamente montado en un barco? Él lo vio como la manera que se iba a escapar de la voluntad de Dios. Ahora Dios está usando el mar y una criatura del mar a ahora derribar su propia voluntad, su espíritu de rebeldía.
Él pensaba que él iba a morir, que los marineros lo echaron al mar para matarlo, que Dios usó esos hombres para quitar su vida. Pero eso sería una solución muy, muy fácil para Jonás. Escaparse. De no ni tener que hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos, yo creo que incorrectamente, que para los cristianos, para cristianos que están, o por lo menos cristianos profesantes que están viviendo una vida desobediente, que hay, yo creo, algunas veces un sentido erróneo, y yo creo que a lo mejor sí, erróneo, donde una persona piensa, bueno, si sigo pecando, lo que el Señor me va a disciplinar y me quita mi vida, pero voy a ir al cielo. Es posible. Pero vemos en las Escrituras un gran énfasis en la perseverancia de la fe. Que la perseverancia de la fe, manteniéndose constante en la fe, que aun cuando uno a lo mejor se desvíe de la fe por un tiempo, por una temporada, que al fin y al cabo el creyente verdadero no dejará a Cristo, pero volverá a Él, es una enseñanza esencial de lo que es la fe salvífica. Nosotros somos creyentes, son exhortados a aguantar o aferrarse a su confesión hasta el fin. Entonces, se ha visto en las enseñanzas entre maestros y buenos maestros cristianos, no quiero sonar muy crítico de buenos hombres y maestros que inclusive me han enseñado a mí, me han influido, el Señor lo ha usado a desarrollar mi conocimiento bíblico, pero hay muchos que han enseñado eso, que bueno, que el cristiano pueda entonces estar pecando y lo que el Señor lo haga es quitar su vida, matarlo. Pero ¿por qué hay tanto énfasis de la perseverancia? ¿Dónde está la perseverancia si Dios hace eso? En sí, lo que me suena es que la persona está disfrutando dos aspectos del mundo que está viviendo, cumpliendo con sus deseos pecaminosos y todavía ir al cielo. Y todavía no tener que enfrentar las situaciones o los asuntos de la vida y ir al cielo y disfrutar ahora el paraíso del cielo. Eso no me concuerda muy bien ahí, especialmente a la luz de la enseñanza de la perseverancia de la fe. Entonces vemos aquí que si Dios hubiese quitado la vida de Jonás, eso sería una solución fácil para Jonás, porque ahora no tiene que cumplir con la voluntad de Dios y podía entonces cumplir, experimentar el paraíso del cielo. Pero Dios no es engañado y Dios no es manipulado. Si Dios, y nadie no puede manipular lo que Dios ha ya establecido, como vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, este principio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo el que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es nada más para ilustrar el principio que vemos en la Biblia, que Dios quiere que sus hijos hagan el bien. No hacer el mal y provocar a Dios a matarlo, pero todavía disfrutar el cielo.
eso no lo veo que está de acuerdo o armoniza con el carácter de Dios y el carácter de la fe que Él provee, que Él crea en el espíritu de un creyente verdadero. Y que si Él tiene una voluntad que Él quiera que un creyente lo cumpla, entonces Él va a ser ese creyente a cumplir con esa voluntad, a cosechar o producir una cosecha de justicia pasible en la vida de ese creyente. La disciplina no es para matarlo o para prevenir o evitar que el creyente haga el bien, es para volverlo otra vez a un camino bueno y justo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él hace con Jonás aquí. Él está aquí derribando el espíritu independiente y rebelde de Jonás. Jonás había evitado a su Dios, o la responsabilidad que su Dios le dio, ignorando todo lo que Dios le trajo a su vida para advertirlo lo que lo que va a venir en su vida, incluyendo una tormenta fuerte en el mar. Pero ahora Dios ordenó un gran pez a tragarse a Jonás y a través de eso el Señor ha despertado el sentido de Jonás de dependencia en Dios, al misma vez su propia impotencia, porque lo ha puesto en una situación muy desesperada. Ahora te necesito, Señor. Entonces la dependencia de Dios es una expresión esencial de una criatura y hijo de Dios, y es por medio de la oración. Si eres un hijo de Dios que no está orando, entonces Dios tiene una manera de ponerte en una situación que te hace empezar a orar, hacerte orar. Y a menudo lo hace enviando aflicciones a tu vida. Entonces por esto la práctica de la oración es cultivada en nuestra vida, como se despertó aquí la necesidad en la vida de Jonás a orarle al Señor. Entonces por medio de su prueba Dios ahora llamó la atención de Jonás. Y cuando pruebas entran en nuestra vida, Dios tiene ahora nuestra atención. O es para traer nuestra atención a Él y a la necesidad que tenemos de Él y de hacer su voluntad. Entonces la oración es vivir en la presencia del Señor. Por eso es tan importante para nosotros de no esperar que las aflicciones vengan a nosotros para que podamos venir o acercarnos a Dios. Cuando nada más hacemos eso, entonces lo que estamos en sí mostrando es una vida que generalmente no es sincera en nuestra relación con Dios. Porque nada más lo estamos buscando cuando estamos desesperados. Pero no lo estamos buscando y acercándonos para cultivar una relación personal con Él como Él lo quiere. A venir a Él, a conocerlo, a tener comunión con Él, a través de la lectura de su palabra y a través de la oración. Entonces nosotros como creyentes haríamos bien en considerar la posición de Jonás, el tiempo que se pasa cultivando la relación con el Señor antes del día de la crisis puede ayudar a prepararnos para lo inesperado, ¿verdad? Y evitar lo innecesario. Humanamente esto era innecesario, ¿verdad? Cuando lo vemos dentro de la situación de cumplir con la voluntad moral de Dios, está el camino sabio y está el camino tonto. Y cuando tomamos el camino tonto hay consecuencias negativas, malas, a lo mejor fuertes. Cuando tomamos el camino sabio hay bendición,
no es necesariamente bendición material, pero la bendición de tener que la certeza que conocemos a Dios, que Él está con nosotros y estamos satisfechos en nuestra vida, gozosos en nuestra vida, porque estamos temiendo a Dios y haciendo su voluntad. Pero cuando no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas según la voluntad de Dios, entonces va a venir con las consecuencias y eran entonces innecesarias. A sufrir las consecuencias de esas acciones malas, desobedientes, tontas. Sin embargo, cuando ese día llegue, es tan importante para entonces nosotros saber que necesitamos acercarnos a Dios en oración. Dios quiere que nos acerquemos a Él en oración cuando estemos afligidos. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, tenemos la exhortación, porque tenemos ya un sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, sentado en la diestra del Padre, y ahora somos exhortados, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santiago capítulo 1, versículo 5, si uno está pasando por tribulaciones, entonces dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jonás es ahora humillado. Él no puede escaparse de su situación física. Dios no lo va a dejar escaparse tan fácil a través de la muerte física, de su responsabilidad. Él tiene que reconocer que se ha rebelado contra Dios. Entonces él reconoce, note aquí en versículo 3, él reconoce que Jehová fue el responsable, al fin, el responsable que él estuviera en el mar. Me echaste a lo profundo. Pero no eran los marineros que lo echaron, sí. Pero no era Dios, pero es Dios también, sí. Porque al fin y al cabo los marineros eran utilizados por Dios. Ellos fueron los medios, las herramientas que Dios usó para echar a Jonás al mar y ponerlo en esta situación donde él está, porque Dios ya había preparado un pez grande, un gran pez para tragarlo y humillarlo. Y entonces ahora dirigir su voluntad a cumplir con su voluntad. Entonces necesitamos acercarnos a nuestro Dios. Nuestro Dios es el autor de la vida y debemos reconocer su control soberano. Así que necesitamos estar mirando a la vida desde el punto de vista de Dios y de su voluntad moral, su voluntad preceptiva. A veces es difícil ver la mano de Dios moviendo detrás de una tormenta o de una aflicción o de una situación difícil, a lo mejor a través de otras personas que no son ni son creyentes. En este caso era dirigir ¿quién sabrá que Dios va a usar un pez? Un animal. Para dirigir la vida de Jonás. Pero las circunstancias difíciles son los medios de Dios para romper nuestra resistencia espiritual, humillarnos y hacer que nuestra voluntad se someta fácilmente a la voluntad de Dios, de depender de Él y obedecer, y en
la suficiencia, en su gracia suficiente y hacer la voluntad de Dios. Si estás luchando con este tipo de perspectiva y esta sabiduría bíblica, entonces tienes que orar. Busca al Señor y pide por su sabiduría. Tiene que dirigir tu voluntad a aceptar las verdades de la Biblia por fe, no por vista, pero por fe, porque andamos, no por vista, andamos por fe. Entonces, órale a Dios por su sabiduría para que puedan ver la vida y su vida particularmente a través de la vista perspectiva soberana de Dios. Y Dios promete dar su sabiduría tan necesaria para tu vida. Él promete a dártela. La segunda manera que Dios mueve la voluntad del hombre a cumplir con su voluntad a través de su voluntad soberana es hacer la voluntad del hombre, ver la esperanza de la salvación que Él provee. Versículos 4 al 7. Entonces dije, de Jonás todavía hablando aquí o orando, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No hay ninguna situación cuando tenemos la oportunidad de buscar al Señor donde cuando lo buscamos y le pedimos por su salvación que Él dice, no te lo voy a dar. Al contrario, Él exhorta a las personas que si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Y eso es lo que Jonás reconoció aquí. En manera poética aquí, él está en sí describiendo su experiencia, que sentía que él iba a la muerte, que él estaba a punto a morirse, que ha llegado a los más bajos que él puede llegar en su vida. Por al fin y al cabo, lo que vemos ahí, culminando ahí en esa descripción, es la salvación de Dios. Y es interesante que él reconoce, desechado soy delante de tus ojos. En otras palabras, él mismo reconoce que él no se merece esta salvación, que él está en esta situación porque Dios lo puso ahí debido a que él desobedeció al Señor. Entonces él se siente que él ha llegado a este punto bajo, a los fondos del mar. A lo mejor nada más ver delante de él que él no iba a ser, él no podía a lo mejor escaparse de esto. Entonces otra vez, ¿qué remedio tenía? La esperanza del Señor, sabiendo quién es Dios. Él sabe, recuerda que él sabe quién es Dios. Nada más para acordarle de esto, fíjense otra vez, nada más adelantándonos un poco, fíjense otra vez capítulo 4, versículos 1 a 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía?
estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que lo que tú eres, o yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, o de hacer, a quitar la ira o el juicio que va a venir sobre uno por su compasión a esos que se arrepienten. Ese es el sentido que él está diciendo ahí de Dios. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Entonces, es interesante, nada más para no poner un freno aquí, porque vemos aquí el testimonio de Jonás. Vemos aquí que nos está dando un buen ejemplo, pero vamos otra vez a ser acordados que él no es un hombre perfecto. Peor todavía, él es un hombre egoísta, porque él solo está pensando del valor de su propia vida en este punto. En este punto ahora le está clamando al Señor: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él está orando a Dios por lo que está pasando él. Pero cuando Dios ahora extiende su compasión, o sea, en otras palabras, él está buscando y orándole al Señor para que le muestre compasión a él. Pero cuando Dios le extiende su compasión al pueblo, que él no deseaba que recibiera la compasión de Dios, él ahora está enojado y ahora está diciendo: mejor que yo estuviera muerto que estar vivo y ver eso. Solo estoy diciendo que Dios le está enseñando una lección fuerte, y le va a enseñar otra lección en capítulo 4. Jonás era un hombre que le importaba, en este momento, le importaba más su vida que la vida de otras personas, en relación con Dios y con la vida eterna. Entonces, pero todavía vemos que él reconoce quién es Dios. Y él sabe que Dios es un Dios de compasión y que Él es grande en misericordia. Y él cuenta con eso. Él cuenta con eso, y Dios sabe que Él va a contar con eso. Dios usa la esperanza de su salvación para entonces dirigir la voluntad de una persona como Jonás a guardar su voluntad, a guardar la voluntad de Dios. La tercera manera, la última manera que vemos aquí, que la gracia soberana de Dios en la salvación hace que la voluntad de una persona cumpla con la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios es hacerla devotamente agradecida por su salvación. Otra vez, en cuanto a su propia vida, vemos que Jonás busca al Señor, busca su clemencia, y él es agradecido por la clemencia que Dios le da a él, la compasión que le muestra a él. Dice aquí: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¡Qué bien! Jonás, wow. Sí, wow, para él. Para él. Y suficientemente para entonces hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que vamos a ver en capítulo 3. Jonás merecía la muerte, no la salvación. Por lo menos no esta salvación que Dios le dio. Y claro, ninguna salvación que viene de Dios, sea física, material, sea espiritual. Y Jonás reconoció eso. Esos que quieren adorar a otros dioses falsos, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces,
El cenit de la gratitud personal de Jonás es darse cuenta de esto. La salvación es el Señor. Y ahora quiero adorarte, quiero sacrificar, quiero rendirte culto. Entonces Dios lo salvó, aunque Jonás no se lo merecía. Y Dios podría haber usado a alguien más. Pero no, Él ordenó a Jonás hacer esta misión. Y a pesar de su rebelión y huyendo de la voluntad de Dios, Dios permaneció con Jonás. Aunque Jonás mostró infidelidad a Dios. Dios es tan bueno, no solamente es bueno, Él es tan misericordioso con nosotros, ¿no? Jonás fue hecho dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y aunque el llamado de Jonás fue un ministerio particular y era una salvación y la salvación que él experimentó fue una salvación física, el principio sigue siendo que Dios mismo es la fuente de la salvación, sea física o sea eterna, espiritual. Y nadie puede resistir ese movimiento de la gracia de Dios cuando Dios decide, yo te voy a salvar. Al contrario, Dios abre los ojos de un pecador para ahora poder ver las maravillas de esa gracia y quererla, recibirla. Y eso es lo que necesitamos, porque al fin y al cabo, dejado a nosotros mismos, estuviéramos muertos espiritualmente y incapaz de buscar a Dios, de quererlo, de ser atraído en Él. Sería tan tonto si yo fuera a un cementerio y exhortara los cadáveres sepultado ahí a llevar una vida recta, ¿verdad? O creer en Dios. Los cadáveres están muertos. Y si la exhortación que yo le doy a esos cadáveres tiene alguna utilidad, primero es que hay que hacer que los cadáveres estén vivos. Después de eso pueden responder. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Nosotros somos cadáveres espiritualmente y Dios nos da vida, nueva vida. Y para nosotros cuando somos creyentes, pero en un tiempo dado, en una temporada dada, cerramos nuestro corazón, endurecemos nuestro corazón contra Dios o contra su voluntad. Estamos leyendo la Biblia, vemos las exhortaciones y decimos, no, en estos momentos no lo deseo, quiero hacer lo que yo quiero hacer aquí. Gente me están predicando la verdad, me están reprendiendo, me están enseñando, me están instruyendo, yo mismo lo estoy leyendo, pero todavía lo resisto. Bueno, si eres un creyente verdadero, si eres un hijo de Dios verdadero, entonces Dios se va a disciplinar. Y Él no te va a quitar la vida. Mejor todavía, te va a mantener tu vida y te va a decir, yo te amo como mi hijo y te trato como un hijo legítimo porque yo te disciplino. Te voy a hacer sufrir para que entonces te acerques a mí otra vez, para suavizar tu corazón y producir entonces una cosecha de una justicia pasible. Y esa es la manera que Dios finalmente rompe y dobla la voluntad del hombre para cumplir con su voluntad. Lo hace hacia la salvación de uno. Él le da nueva vida a esa persona si no es creyente, si no está salvo. Pero para un creyente, Él va a usar aflicciones, sufrimientos, para entonces ponerlo en un punto de desesperado a clamar por la salvación o por la gracia de Dios en su vida.
Y entonces de ahí desearemos entonces hacer la voluntad de Dios. Y ver que lo, 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 lo incorrecto, lo injusto, lo necio es a ir contra Dios y rebelarnos contra su voluntad en nuestra vida. Al fin y al cabo eso trae entonces consecuencias negativas y fuertes contra la vida y nos puede hasta provocar a dudar nuestra propia salvación también. Entonces, si quieren entonces a tener la certeza, sentir la certeza de su propia salvación, entonces tienes que seguir andando en la palabra de Dios, andando en el Espíritu de Dios que te lleva a obedecer la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. La obediencia a nuestro Dios